Carta a los Hebreos, gracias, capítulo 1, versos del 1 al 4, vamos a darle lectura. Ya lo tiene. Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 4. Ya lo tiene. Vamos a darle lectura. Dice desde el verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Diga conmigo, Hijo. Dígalo más fuerte, Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, diga conmigo sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí, ¿qué es lo que nos interesa más que nada? El versículo número 3, en donde dice que Cristo, refiriéndose a Él, dice que Él es el resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia o de su sustancia. Imagen misma de la sustancia ¿de quién? Y me voy a bajar. Ya sabe que a mí me estoy acostumbrado a estar acá, pues siempre estoy sentado ahí. Me gusta más estar por acá abajo entre el pueblo. Y normalmente siempre estoy ahí sentado viendo allá al profe. Ya estoy acostumbrado a andar acá. Amén. Nos habla acerca de la sustancia, el verso 3. Dice que Cristo es la imagen misma de la sustancia ¿de quién? Del Padre. Pero nos llama la atención una palabra en específico, que es sustancia. Sustancia, en su significado etimológico, nos habla de una esencia. Amén. Diga conmigo, esencia. Investigando un poco acerca de estas dos palabras, que prácticamente son como que sinónimos, se refieren a lo mismo, que es sustancia o esencia, encontré que también tienen que ver con el ADN, o sea, genealogía. Tiene que ver con sustancia, esencia, ADN. Prácticamente estamos hablando de lo mismo. Y aquí el versículo de Hebreos nos dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia, de la sustancia del Padre. Quiere decir, y esto creo que ya lo sabe, muchos van a decir, pues no me enseñe el ABC del cristianismo, muchos ya lo saben, que obviamente Cristo y el Padre son uno mismo. El mismo Cristo lo dijo: en esto conocerán y serán mis testigos, en que tú y yo, Padre, somos uno y ellos son uno conmigo. Prácticamente Cristo estaba diciendo que Él era el mismo Padre. Cuando Tomás se le acerca y le pregunta, Felipe se le acerca y le dice, Señor, muéstranos al Padre. El mismo Cristo le dice, o sea, ¿cuánto tiempo he estado aquí y no me has visto, Felipe? Porque ¿qué le estaba dando a entender Cristo? Yo tengo la misma sustancia, tengo la misma esencia, tengo el mismo ADN. Hace un momento le hice repetir la palabra sustancia y también la palabra hijo, porque recuerde que acá en la teocracia de Dios, el Padre es la máxima autoridad y el Hijo es quien se somete. O sea, hay un Padre, hay un Hijo, pero los dos tienen la misma sustancia. O sea, el Hijo tiene la sustancia, el ADN del Padre. ¿Cuántos hijos hay acá? Amén. Eso quiere decir que entonces usted debe de tener también la misma sustancia, la misma esencia o el mismo ADN que el Padre. ¿Por qué? Porque recuerde que Cristo está en usted. Cristo, cuando estaba con sus discípulos antes de irse, dijo, vendrá el Espíritu Santo. Vendrá Él y les revelará todas las cosas. ¿Acerca de quién? Acerca de mí. Y después Pablo, recibiendo más revelación todavía, conforme al nuevo pacto, se atreve a decir en Colosenses 1:27 que Cristo está dentro de vosotros y es la esperanza de gloria. O sea, Cristo, el mismo Cristo que ascendió a los cielos, que ahora está sentado en la majestad del Padre, es el mismo que hoy nos habita, y por eso nos da la esencia, la sustancia, el ADN, y por eso es que ahora nosotros también podemos llamarnos hijos de Dios. En el mismo Evangelio de Juan dice la palabra que a todos los que le recibieron, ¿cuántos han recibido a Cristo? Dice, a todos los que le recibieron, Juan 1:6, si no estoy mal, a todos los que le recibieron les dio potestad, les dio autoridad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay el día de hoy acá? Amén. Ahora,
avanzando un poquito más, esto prácticamente fue como que la esencia, fue prácticamente como que la introducción, y voy a ir un poquito rápido porque usted sabe que yo no vivo aquí a la vuelta y sí me quiero ir hoy temprano, aparte ya estamos un poquito cansados. Amén. De veras que cuando papá se va, de repente se nos carga un poco el trabajo a los colaboradores. Entonces pues ya estamos así como que después de brincar un ratito allá con usted, amén, ya estamos un poquito cansados, pero vamos a estudiar un poquito. Entonces concluimos en esta parte, que es la introducción, que Cristo y el Padre tienen la misma esencia, por lo tanto nosotros también tenemos la misma esencia. Pero ¿a qué lo quiero llevar con esto? Lo quiero llevar al título exactamente del tema de hoy. ¿Cuál es el título del tema de hoy? En forma de pregunta: ¿hijo o siervo? ¿Hijo o siervo? Y la pregunta es directa para usted, y no me la conteste a mí, contéstese al Señor. ¿Usted es hijo o usted es siervo? Le voy a enseñar el día de hoy la diferencia que hay entre un hijo y un siervo, y quién es el que obtiene mayor beneficio por la posición que tiene. Porque recuerde que el ser hijo es una posición, es una identidad, y tiene mayor beneficio que ser un siervo. Es cierto que nos han enseñado por años en la iglesia cristiana que debemos de ser siervos, y no debemos de perder esa perspectiva, porque obviamente el Señor nos llamó a ser sus siervos, somos servidores de Él. Pero debemos de servir no con la mentalidad de siervo, sino debemos de servirle con la mentalidad de hijo. Amén. Y eso es lo que le voy a enseñar el día de hoy. Quiero que me acompañe ahí mismo en Hebreos 1, pero ahora acompáñeme por favor al versículo número 5. Y ahorita vamos a ir, usted va a ir entendiendo, vamos a ir hilando todo esto, y le voy a enseñar los beneficios que tiene un hijo por encima de los beneficios que podría tener un siervo o un criado, llamémosle también. Amén. Verso número 5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Qué nos está enseñando el escritor de Hebreos acá? Él nos pone un panorama y dice: de tantos ángeles que el Señor ha creado, de tantos arcángeles, de tantos serafines y querubines, grados de ángeles que ha creado el Señor, que ha creado el Eterno, a ninguno le ha llamado, le ha dicho: tú vas a ser mi hijo. Especialmente al único que le llamó de esa manera fue a Cristo. Amén. Vamos bien hasta acá. Aquí mismo la escritura nos dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Y nos interesa una parte: yo te he engendrado hoy. Un hijo, o mejor dicho, un siervo, es alguien que llega a la casa a servir por un pago. Amén. Le voy a poner un panorama. La familia rica, la familia de poder económico que vive allá en las lomas de Chapultepec, en Polanco y demás, mayormente judíos, usted lo sabe, son colonias judías. Ellos normalmente contratan servidumbre, contratan criados, contratan mozos, contratan choferes y demás. Amén. Ellos contratan a estas personas, y hay algunos que les dan alojamiento en sus casas por una semana, de lunes a sábado, y los domingos salen a sus casas a ver a sus familias, pero los lunes otra vez están de tiempo completo. Y el siervo tiene el beneficio de vivir en la casa del Señor, pero a pesar de que tiene el beneficio de vivir en esa casa, a pesar de que tiene el beneficio de comer de esa comida, de alimentarse de lo que hay ahí, de usar todas las cosas que hay ahí, no es lo mismo que un hijo. No tiene la misma libertad. Aparte de que aclaramos algo desde el principio: él está por un sueldo, él está por un pago, porque el día en que el Señor no le pague, se va. Y creo que ya más o menos algunos se van a ir dando cuenta por dónde vamos. Por eso es que es la diferencia entre hijo y siervo. El siervo está por un pago, el siervo está a su semana, a su quincena, a su mensualidad. Pero el día que el Señor falle con el pago, le va a decir: lo siento, Señor, yo le servía, pero encontré uno que paga mejor que usted, y se va. El criado o el siervo hace eso, el hijo no. Ahorita le voy a enseñar. El hijo normalmente, ya le dije, tiene que ser alguien engendrado, y nosotros fuimos engendrados en el Señor. Nosotros hemos sido engendrados en Él. ¿Cómo podemos saber esto? ¿Cómo me lo puede usted sustentar bíblicamente? Porque recuerde que todo lo que se hable desde un púlpito tiene que estar cimentado acá. Si no está cimentado acá, si no se lo enseñan desde aquí, entonces se lo sacaron de acá y es una herejía. Amén. ¿Cómo le demuestro esto? Que nosotros también hemos sido engendrados, así como dice de Cristo. Dice: yo soy tu padre, yo te engendré hoy. Eso se lo dice a Cristo.
Y muchos podrían tener aquí la controversia y decir, sí, pero si aquí se está refiriendo a Cristo, el contexto es el Padre y Cristo y nada más ellos, pues entonces ¿dónde aparecemos nosotros? Nosotros aparecemos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Acompáñenme a ese pasaje. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Allá lo tenemos, dice, todo aquel que es nacido de Dios, nacido y engendrado es lo mismo. Nacido y engendrado prácticamente es lo mismo. O sea, tu madre te dio a luz, tu madre natural, en este sentido, bendecido, bendecida. Tu madre te dio a luz, por lo tanto tú naciste de tu madre, o sea, fuiste engendrado por ella. O sea, prácticamente estamos hablando de sinónimos. Y acá Juan nos enseña, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, fíjese nada más, simiente, otra palabra clave que también combina con esencia, con sustancia y con ADN, porque la simiente, y puedo hablar maduramente acá, me permite hablar maduramente, no se va a espantar. ¿Usted sabe lo que es la simiente en realidad? ¿A qué se refieren esos versículos? O el versículo, por ejemplo, de Génesis, allá donde le dice a Eva, cuando el Señor ve a Adán y ve a Eva que estos ya comieron del fruto prohibido, ya comieron del árbol que no tenían que haber comido. Se acerca con Eva y le dice, desde hoy vas a tener tus hijos con dolor, pero tu simiente va a ser la que reine en todo el universo. Le estaba hablando de una simiente. ¿Usted sabe qué es la simiente? La simiente es el semen del hombre, o semilla, también es lo mismo. Pero en estos versículos también se refiere a semen. El semen es el que prácticamente lleva el ADN, lleva la esencia, es el que da la identidad. Ejemplo, usted como hijo de su papá natural, ¿cómo se dan cuenta? Obviamente por exámenes de sangre, pero principalmente porque usted lleva esa simiente. Usted salió prácticamente de esa semilla, de ese semen. Entonces es por eso que se dan cuenta que usted, valga la redundancia acá, es hijo de su padre o hijo de su madre. Es que se da cuenta usted de esa manera, que usted es hijo de esas personas. Acá es lo mismo. Y dice, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, nosotros como simiente permanecemos en él. Y aparte, para rematar, el principio del versículo dice, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cuántos nacidos de Dios hay acá? Amén. Usted sabe que nosotros somos nacidos de Dios, somos engendrados de Dios, por lo tanto portamos su misma sustancia, portamos su misma esencia, portamos su mismo ADN. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces nosotros tenemos una posición, tenemos una identidad, porque Cristo, al morir por nosotros y derramar esa sangre, derramar esa agua, ahí fue donde Él nos dio esa identidad. En el momento en que nosotros le decimos, Señor, hoy te acepto como mi Señor y único, suficiente Salvador, en ese momento hay un choque en donde Cristo entra dentro de nosotros y nos convierte prácticamente en sus hijos, o nos da, como dice Juan, la potestad, el derecho legal. Ni siquiera es un derecho ilegal, es un derecho legal que el mismo Cristo nos da de ser hijos de Dios. Amén. Si le va a aplaudir, apláudale a Él. Ahora vamos a entrar, ya que tiene usted, me parece que ya tienen claro que hemos sido engendrados, que somos nacidos de Dios, que usted y yo tenemos la misma sustancia, la misma esencia, el mismo ADN que Cristo. ¿Por qué? No por nuestras fuerzas, no porque nosotros queramos, sino que en el momento que lo aceptamos entró a nosotros y desde ese momento Él habita en nosotros y está creciendo. Por eso es que nosotros contenemos el mismo ADN, la misma esencia o la misma sustancia, y por ende nos convertimos legalmente en hijos de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. Ok, vamos a entrar en otra materia todavía más. Vamos a entrar entonces ya a la diferencia que hay entre un hijo y un siervo. Ahí mismo, Hebreos capítulo 3. Acompáñenme por favor y vamos a hacer una comparación entre dos personajes, Cristo y Moisés. Ahí es donde vamos a hacer la comparación. Amén. Cristo y Moisés nos van a ayudar para comprender y para entender bien esto. Acompáñenme a Hebreos capítulo 3, versículos 5 al 6. Hebreos capítulo 3, cuando lo tenga me dice amén. Ok, Hebreos 3:5. El 5 nos dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Pero mire qué dice ahí. ¿Qué sigue? Léalo usted. ¿Qué dice? Ahí lo tiene arriba. ¿Ya lo miró? Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Sí, Moisés fue fiel, pero ahí hace la acentuación, o hace prácticamente los signos de admiración para que usted lo observe. Como siervo, ni siquiera como hijo. Moisés no tuvo la facultad, no tuvo la legalidad. Aunque fue un gran siervo, fue fiel en toda la casa de Dios, él no pudo ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque una persona tan fiel como él, o un David conforme al corazón del Señor, no pudieron ser
o tener la legalidad de ser hijos de Dios. Porque para mala fortuna de ellos, en su tiempo, Cristo todavía no estaba, o Jesús todavía no había nacido de mujer, no había llegado a la tierra, para su mala suerte. Por eso es que ellos nunca pudieron hacer la oración de fe que hoy usted y yo hacemos y decir: Cristo o Jesús, hoy te acepto. Ellos no pudieron hacerlo, por eso es que ellos se quedaron nada más en el nivel de siervos. No pasaron o no pudieron pasar al nivel de hijos, solamente en el nivel de siervos. Y ellos como siervos, el Señor les dio su pago. Porque ellos, le vuelvo a repetir, el siervo normalmente está por un pago, el siervo está por una lana. Amén. El siervo normalmente está por eso. El criado normalmente está en la casa y es fiel en la casa, pero siempre y cuando tú le des dinero, tú le pagues su semana, tú le pagues su quincena. Pero mientras tú le dejes de pagar, él se va con el mejor postor. Amén. Nos dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Verso 6. Pero Cristo, fíjese acá la diferencia, tremenda la diferencia. Pero Cristo como hijo sobre su casa. O sea, los dos fueron fieles. Tanto Moisés como Cristo tuvieron una fidelidad a la casa de Dios tremenda. Pero Moisés como siervo y Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué nos está dando? Aquí nos está enseñando algo bien importante estos dos versículos. Nos está haciendo la comparación. Los dos son fieles, y ahí lo dice la palabra, que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. O sea, yo creo que si nos basáramos al Antiguo Testamento y empezáramos a buscar en toda la historia del Antiguo Testamento, no vamos a encontrar otra. Es cierto que David fue conforme al corazón de Dios, pero ser conforme al corazón de Dios no significa lo mismo que ser fiel. Y aquí él está diciendo, el escritor de Hebreos, que el más fiel de todo el Antiguo Testamento fue Moisés, pero hace la acentuación como siervo. Y después hace la comparación en el versículo 6 y dice: pero Cristo fue de la misma manera fiel, pero como hijo. O sea, nos está enseñando que hay una diferencia. No sé si usted lo note. El texto porque si no, entonces el texto claramente nos diría, pero vamos allá al versículo 5, el verso nos diría: y Moisés y Cristo a la verdad fueron fieles en toda la casa de Dios. Así nos diría el versículo, si quisiera prácticamente hablar de los dos personajes a la misma altura, a la misma posición, a la misma identidad. Nos diría: tanto Moisés como Cristo fueron fieles en toda la casa de Dios, pero no lo hace así. Hebreos lo separa, el escritor lo separa y dice que Moisés fue fiel, pero Cristo también lo fue, y por encima de Moisés, y no como siervo, como hijo. O sea que los hijos tienen más fidelidad que los siervos. Y aunque no diga amén acá, pero si usted ya dijo amén, yo soy hijo, yo acepté, yo tengo la legalidad, el Padre me hizo y me dio identidad, yo soy hijo. Aquí dice la palabra de Hebreos, y no miente, que el hijo debe de ser más fiel en la casa por encima del siervo. Amén. Normalmente, ya le expliqué, los siervos o criados esperan un pago, pero el hijo no espera un pago. El hijo no espera un pago del padre. El hijo no espera le voy a poner un ejemplo bien claro. El amo de la casa lo que hace es contratar un chofer, y al chofer le dice: a ver, venga para acá, vaya y láveme el carro. Y el chofer va y hace lo suyo, y después le dice: ok, ya lavó el carro, sí, ok, súbase, me subo con usted y me va a llevar usted a tal lado, me va a dejar en el trabajo, y después del trabajo usted va a ir a recoger a mi esposa y la va a llevar al gimnasio, y después de eso va a pasar por mis hijos, los va a llevar a la escuela, y tiene el beneficio de usar el carro. ¿Estamos de acuerdo? Pero como siervo tiene el beneficio de usar el carro para el trabajo que está desempeñando. Amén. El siervo no puede agarrar el carro y decir: bueno, como ya cumplí las cosas, ya cumplí todo, pues ahora sí, agarramos el carro, nos vamos de parranda, nos vamos un rato, a las 3 de la mañana le regreso el coche al patrón. No puede hacerlo, porque en ese momento el patrón lo liquida y le dice: muchas gracias por tus servicios. Amén. Él no tiene ese beneficio, pero sin en cambio, el padre llega con el hijo y le dice: oye, mijo, lávate la Cheyenne. Amén. Le dice: mijo, lávate la camioneta, lávate el carro. Y aquel va bien obediente y lo lava. ¿Sabe qué va a hacer el hijo? El hijo va a tomar su posición. El hijo va a tomar su beneficio y le va a decir: papá, yo ya lavé el carro, ¿te acuerdas que lo lavé la semana pasada? Sí. ¿Qué crees, que me quiero ir con mis cuates al cine en la noche? Sí, mijo, tenga las llaves y váyase. ¿Se fijó la diferencia? El hijo tiene el beneficio de usar el carro cuando él quiera, para lo que él quiera. El siervo no. El siervo tiene que usarlo para el trabajo.
El siervo tiene que usarlo para andar llevando al patrón de aquí para allá, a los hijos a la escuela y traerlos, a la esposa llevarla al supermercado y regresarla. Y el carro puede estar fuera con él, nada más mientras tenga una tarea por hacer. El hijo no, el hijo puede andar así como que hasta tocando el claxon por las calles y demás y luciéndose con el carro. Amén. El hijo tiene un beneficio mayor, no así el siervo. ¿Quedamos claros en esto? Ahí mismo en Hebreos 5. Pero ahora vamos hasta el versículo 10. Vamos al 7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Perdón, estoy leyendo el 3. Vamos a Hebreos capítulo 12. Ahí fue un error, un pequeño errorcillo. Y acá le voy a enseñar la diferencia entre los hijos que se dicen hijos, que normalmente también están en la casa pero no son hijos. Hay una parábola en el Evangelio donde se viene el tiempo de la siega, creo que usted ya la conoce. Se viene el tiempo de segar el trigo. Y el Señor los discípulos le dicen al Señor: mira, la mies ya está blanca, podemos segarla. Y el Señor le dice: no, espérenme, denle un poquito más de tiempo, porque ahorita ustedes pueden tomar el trigo y arrancarlo. En vez de arrancar la cizaña, en vez de limpiar el campo, vas a arrancar el trigo. ¿Por qué? Porque el trigo y la cizaña son muy parecidos. O sea, el hijo y el siervo son muy parecidos. Los dos tienen los mismos servicios, los dos pueden lavar el coche, los dos pueden hacer de comer, los dos pueden barrer la casa, pero tienen beneficios diferentes y sobre todo se dan a conocer. El hijo puede ser muy parecido al siervo y el siervo muy parecido al hijo, pero por sus frutos los conoceremos. En una casa como esta, Comunidad Cristiana Dulam, puede haber muchos hijos o que se digan hijos, pero al final de cuentas van a terminar siendo siervos, porque no van a recibir el pago y van a decir: bye bye, allá me dan más. Pero los hijos, aunque no se les dé un pago, los hijos van a decir: yo aquí permanezco porque yo soy de casa, porque yo aquí crecí, porque aquí me enseñaron, porque aquí me han dado todo lo que yo conozco. Amén. Hebreos 12, acá le voy a enseñar la diferencia. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15, ¿ya lo tiene? ¿Cuántos hijos del Señor hay acá? Aleluya. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, hablando de los siervos que se dicen hijos, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Miren nada más lo que hizo este condenado. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Ya lo notó? Aquí nos habla de dos personas. Nos habla de Esaú y de Jacob. Es cierto que Jacob fue un usurpador y se robó prácticamente la primogenitura de Esaú, pero no se la robó nada más así por ponerle una pistola en la cabeza, se la robó de la manera más tonta. Usted conoce la historia, amén. Se acerca y le dice: Esaú llega cansado del campo y le dice: tú, Jacob, hermano, dame de esa comida que tiene. Y fíjate, aquel no era tonto: te voy a dar, pero véndeme tu primogenitura. Y aquel dice: sí, pues yo para qué la quiero, para qué me sirve, tómala, a mí dame de comer. Notó luego en vez de sacar su identidad de hijo, sacó la identidad de siervo. Yo quiero el pago, no me interesa el beneficio de más, yo quiero el pago. Y quiso la comida. Después procuró la bendición. ¿Y qué cree? El Señor no se da por malentendido, sino que le dice a Esaú: tú mismo fuiste el que la vendiste, y aunque ahora la procuras con lágrimas, aunque ahora la lloras, no será para ti, porque desechaste lo que yo, como tu padre Dios, te había dado. ¿Qué mensaje es este? Hijos, si el Señor ya te dio algo, no lo rechaces, no lo vendas por un pago, no lo vendas nada más porque alguien venga de afuera y te diga: oye, tú tienes un buen talento para cantar, vente para acá. No lo vendas porque alguien venga y te diga: yo necesito un siervo como tú en esta casa, porque eres fiel, porque eres alguien que trabaja, vente para acá. No lo vendas por algo, porque cuando el día que te vayas, podrás servir allá, podrás hacer lo que quieras allá, pero si el Señor te plantó aquí, el fruto que estés dando allá va a ser un fruto vano. No va a ser un fruto que el Señor te esté dando, sino va a ser un fruto que tú estés haciendo por tu cuenta. Hijos, si usted es fiel acá, usted va a dar fruto acá a su momento. Si usted quiere cantar, algún día lo va a hacer. Si usted quiere servir, algún día lo va a hacer, pero tenga paciencia, no es en su tiempo, es en el del Señor.
El Señor conoce los tiempos, el Señor sabrá cuándo subirlo acá a predicar, el Señor sabrá cuándo subirlo a cantar, el Señor sabrá cuándo ponerlo en la puerta, pero todo a tiempo del Señor y esperando siempre el beneficio de hijo. Usted no se preocupe, usted lave el coche, porque en cualquier momento papá le va a dar las llaves y le va a decir, váyase a dar una vuelta. No se preocupe, porque en algún momento papá le va a dar la arma para que usted pueda salir, para que usted pueda sobresalir, para que usted pueda predicar, para que usted pueda hacer lo que tanto ha anhelado para el Señor. El Señor se lo va a dar, pero es al tiempo del Señor, porque recuerde que mientras los hijos son pequeños, cuando uno les da las cosas, las desperdician. Pero cuando el hijo es maduro y le dan las cosas, entonces el hijo ya sabe cómo invertirlas, ya sabe cómo trabajarlas y no va a desperdiciar aquello que el Padre le dio. Amén. Entonces tenga mucho en cuenta eso como hijo. Si usted es hijo de Dios, tenga mucho en cuenta eso. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Entonces vemos aquí a Esaú, que a pesar de que procuró con lágrimas la bendición de la primogenitura, no se le dio más, y lo vemos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Jacob, o más bien el que después se convirtió en Israel, es el pueblo del Señor hoy en día. Por eso es que lo vemos, que Esaú no volvió a recuperar más lo que el Señor ya le había dado. Amén. Este hijo prácticamente fue infiel, porque lo que quería él nada más era el pago. Hace tiempo, acá voy a disculpe, a lo mejor va a decir que terrible, no voy a desenmascarar acá a una persona y me va a doler a mí porque es una persona muy cercana a mí, pero usted lo tiene que saber y es el mejor ejemplo de lo que le hablo. Espero que algún día se arrepiente y cuando la procure con lágrimas pueda regresar. Yo me acerqué a esa persona se acaba de ir hace unos meses atrás, un mes aproximadamente, mes y medio atrás, y fui a ver a esta persona, fui a ver a esta mujer. Y me le acerqué y no sé por qué, pero el Señor me puso algo en el corazón y me dijo, dile esto. Y fui bien obediente y le dije, le dije, a ver, el Señor te dice esto. Había una vez una mujer viviendo en su casa, tenía a su marido. El marido normalmente se iba a trabajar y llegaba muy tarde por las noches. Esa mujer empezó a sospechar de que posiblemente el marido estuviera siendo infiel con ella. Tiempo después, a la esposa le llegan unas fotos del marido con una mujer y le pregunto a esta mujer, le digo, si tú fueras ese marido, ¿qué harías? ¿Qué harías o qué le dirías a tu esposa en ese momento si ella ya tiene la evidencia en la mano? Y ella con justa razón te reclama y te dice, mira, aquí está, me estás engañando, infeliz. Amén. Rata de dos patas. No, no es cierto. Amén. Le está enseñando la evidencia, le está enseñando la foto y le está reclamando. Le digo, ¿tú qué harías? Y dice, lo único que haría yo creo que sería agachar la cabeza y pedir disculpas. Le digo, pues así te dice el Señor, ¿qué es lo que tienes que ir a hacer con el apóstol Mario? ¿Quién es esta persona? Mi mamá. ¿Usted la conoce? Ella estuvo acá por largo tiempo. Aquí en el día del aniversario, orando todos por el profeta. Y sí, profe, nosotros estamos con usted, lo respaldamos y demás. A la semana, una foto en otra iglesia, en primera fila, con manos levantadas. ¿Y sabe por qué? Mostró que no era hija, mostró que en ese momento era sierva. ¿Por qué? Porque en esa iglesia le dijeron, vente, tú cantas muy bien, acá te vamos a impulsar tu ministerio. Y se fue por el pago. No pudo esperar el tiempo de Dios como hija. No pudo seguir lavando el coche y esperar hasta que el Señor le otorgara las llaves para darse una vuelta. No aguantó el tiempo. Ahí es donde se dan cuenta o nos damos cuenta quiénes de verdad están cimentados acá como hijos y quiénes como siervos nada más venían por un pago. Porque en el momento en que alguien les ofrece allá afuera algo más, en ese momento es cuando se van. En ese momento es cuando dicen, pues al mejor postor, al que más ofrezca. Espero en Dios de verdad. Y pues obviamente es mi mamá. Espero que ella regrese. Espero que ella vuelva, que se dé cuenta del error y demás. Pero eso es lo que sucede con los hijos infieles o con los que se dicen ser hijos, pero al final de cuentas no tienen la esencia, no tienen el ADN, no portan la sustancia. No son fieles en la casa, o son fieles en la casa pero a la manera de Moisés, como siervos. No son fieles en la casa como hijos, como Cristo. ¿Cuál es el ejemplo acá de Cristo? Usted sabe que Cristo como hijo en su casa fue fiel. ¿De qué manera? Porque Él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Él no fue fiel hasta la muerte como fuera, porque recuerda usted que los judíos, los ancianos de la iglesia en ese entonces, procuraban matar a Cristo, procuraron apedrearlo, quisieron aventarlo de un monte, quisieron hacerle tanta cosa. ¿Y sabe qué hacía Jesús? Jesús corría. Jesús iba corriendo. ¿Por qué? Jesús pudo haber dicho en cualquier momento, pues si me van a matar, si yo vine a morir a esta tierra y ellos me quieren, pues que me maten como sea. A lo mejor de una pedrada en la cabeza y quedo y ya no sufro tanto.
Pero Jesús dijo, no, yo tengo que correr porque el Padre dijo que era en una cruz. Y si hay que ir a una cruz y esa es la voluntad, yo voy a ir a la cruz. Él fue perfeccionado por todo este trato como hijo, fue a la cruz y ¿qué obtuvo como beneficio? Usted lo sabe, hoy es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, la Omega, está sentado a la diestra del Padre. Él esperó y pasó todo el proceso, estuvo lavando el coche hasta que el Señor se lo otorgó. Amén. Hay que ser fieles en la casa, pero fieles como hijos, no como siervos. Amén. Vamos ahí a Hebreos capítulo 5, vamos a regresar al capítulo 5. Hebreos capítulo 5, desde el versículo 5 hasta el 10, ¿ya lo tiene? Verso 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahí voy a parar un poquito ahí. Este versículo nos da la pauta y dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Cristo como hijo fiel esperó el tiempo. ¿Usted sabe cómo es esta historia? Bueno, le voy a platicar un poquito. Todavía tenemos algo de tiempo, me parece. Ok, 10 minutitos. Le voy a explicar rápidamente. En la eternidad pasada hubo un concilio entre 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese concilio entre ellos 3 se dictaminó o se decidió que Cristo sería el que bajaría a la tierra, que Cristo se encarnaría siendo Jesús y tendría que bajar a la tierra para recuperar el reino que el Padre había perdido cuando salió lanzado Satanás de allá del tercer cielo. Entonces Cristo se encarna en Jesús, viene, pero fíjese, y esto nos lo enseña una parte de Filipenses, en donde dice que a Cristo nadie lo despojó. ¿Usted sabe que Cristo es Dios? Amén. Entonces él al ser Cristo, al ser Dios, él no podía bajar como Dios a la tierra y vencer a Satanás, porque Satanás hubiera tenido pretexto para decirle, sí, me venciste, pero como Dios, y como Dios nunca voy a poder contigo. Aparte de que él mismo hubiera violado sus reglas. ¿Por qué? Porque recuerde que para poder entrar al primer cielo o para poder entrar aquí a la tierra tenemos que encarnarnos. Un espíritu no puede entrar tan fácil hasta acá. Entonces en ese concilio Cristo dice, yo voy a ir, yo voy a ser el hijo, yo soy el hijo, yo voy a ir, yo voy a recuperar el reino para ti, Padre. Pero ¿sabe qué es lo que hace? Él no baja como Cristo. Él dice ahí que despojándose a sí mismo, dice Filipenses 4, me parece que es el 3, a ver si me lo encuentras por ahí, hermana Maribel, me parece que es en Filipenses 3, y dice, y despojándose a sí mismo. ¿De qué se despojó Cristo? De su deidad. Haga de cuenta que Cristo era Dios, toma la deidad, ya me enredé por acá, toma Cristo la deidad y dice, acá la pongo, voy a bajar como hombre, y se encarna en Jesús. Cristo en cualquier momento hubiera podido, por ser él mismo Dios, decir, yo ya no juego, regrésenme mis canicas y yo tomo mi deidad nuevamente y me vuelvo a proclamar como el Dios que soy. Pero ¿en qué radicó su obediencia? En que ir a la muerte y ser perfeccionado por eso tuvo que implicar dejar ahí despojarse de esa deidad, bajar a la tierra. Y por eso es que ese versículo dice en Hebreos, ese sí déjamelo, y dice, por eso es que dice en Hebreos 7, ese déjamelo ahí arriba, dice, y Cristo el 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Y usted recuerda lo que decía Jesús acá en la tierra, decía, yo como hijo no me glorifico a mí mismo, el Padre es el que me glorifica, y yo no hago mi voluntad, vengo a hacer la voluntad del Padre, vengo a hacer la voluntad del que me envió. ¿Qué le estoy tratando de decir con esto? Que Cristo, teniendo el derecho legal de tomar su deidad y glorificarse a sí mismo como Dios, no lo hizo, sino que él decidió ser fiel en su casa como hijo, y por eso es que el libro de Hebreos aquí nos enseña, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, y dice, si no se glorificó a sí mismo sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo. O sea, ¿quién le dijo al Señor? ¿Quién le dijo a Cristo? Ahora tú eres el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién se lo dijo? No se lo dijo él mismo, sino dejó que el Padre fuera el que lo nombrara. Por eso es que el Padre después le dijo, como eres mi hijo y eres obediente, ahora ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Usted está viendo? El haberse despojado Cristo de su misma deidad y no volviéndola a tomar por sí mismo, lo que le dio fue un título, lo que le dio fue un pago, una bendición, que es la más grande que se puede obtener en esta tierra,
o que se pudo obtener, nadie más la vamos a obtener. Y si la obtenemos, no es por nosotros, es por Él, porque Él es el absoluto Rey. Él es el que va a llegar nuevamente en algún tiempo, va a volver a esta tierra y lo vamos a proclamar como el Rey de todo el universo. ¿Pero por qué? Porque primeramente Él fue fiel en su casa como hijo. Se despojó de su deidad, se despojó de lo que Él era, de su esencia de Dios, para tomar forma de siervo. Fíjese, forma de siervo, no mente de siervo, forma de siervo. Nada más tomó la forma, pero su mentalidad acá siempre fue de hijo, porque Él dijo: mi Padre, yo glorifico al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Está tomando la identidad de hijo. Sí tomó la forma de siervo y anduvo caminando entre nosotros o entre la gente de ese tiempo por 33 años y medio. Pero la mentalidad acá siempre la tuvo de hijo, de improntar en la mentalidad de los discípulos la mentalidad de hijo. Les dijo: ustedes vienen para servir, pero el Padre le ha placido a ustedes escogerlos, al Padre le ha placido a ustedes hacerlos hijos. Ellos no se movieron, aún los apóstoles no se movieron como siervos, se movieron como hijos, porque tenían entendido acá que ellos eran hijos. Amén. Ahora, seguimos ahí, en Hebreos 5, verso 6 dice: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fíjese, esto nos muestra otra cosa. Él fue tan fiel en su casa que, pudiendo haber hecho Él un milagro para desaparecer el pecado, para desaparecer a Satanás, para quebrarlo en 1000 cachitos, no lo hizo. Fíjese lo que hizo como hijo. Y lo dice el versículo 7: en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Usted cree que en cualquier momento Jesús no puede decir: si yo soy Dios, la muerte qué me va a hacer? No lo hizo, sino que Él procuró con lágrimas. Él hizo súplicas, hizo ruegos, como todo hombre, como todo hijo en la casa. Amén. Y después dice que Él fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aquí nos vamos a meter en algo tremendo. Aprendió la obediencia. Todo hijo, ¿en qué radica? En ser obediente. Todo hijo tiene que radicar, o prácticamente tiene que moverse en la obediencia. Si papá dijo o dio una instrucción antes de irse, eso es lo que se hace. Es que no está papá, podemos hacer esto y mejor hacemos de esta manera y nos metemos por aquí, nos metemos para allá. No, estás haciendo sacrificio, mi hermano. Estás haciendo sacrificio. Y hay una parte en la Biblia en donde dice que el Señor, o para el Señor, cuenta más la obediencia que el sacrificio. ¿Y sabe a quién se lo dijo? A Saúl. Saúl se va a la guerra contra los amalecitas y el Señor le da una indicación: mata a todos, y a todo lo que tenga consúmelo. Y lo que va y hace, usted conoce la historia, va, mata a los hombres y a mujeres, pero nada más preserva a los animales. Y cuando regresa el profeta lo oye y dice: caray, ¿qué es ese ruido que estoy oyendo? Y dice: es que traje los animales para el sacrificio. Y el profeta le dice: por lo que has hecho, el Señor te ha desechado. Dice: pero ¿por qué? Si estoy pensando en el sacrificio que vamos a darle, que le vamos a ofrecer a Él. Por eso es que traje bueyes, traje asnos, traje cuanta cantidad de animales. Y le dice: no, el Señor se vale más, o le agrada más la obediencia que lo que tú puedas sacrificarle. Tú puedes sacrificarle alabanza al Señor, qué bueno, pero el Señor lo que quiere no es tu sacrificio de alabanza, quiere tu obediencia. Que si el Señor te dio una indicación y te dijo: la estrategia para que evangelices a tu vecino es esta, no lo evangelices poniendo alabanzas en tu casa. Que si el Señor te dijo: ve y tócale la puerta 3 veces, y tú vas y le tocas 2, no es así, es como el Señor te lo dice. Y el hijo radica prácticamente en la obediencia. El hijo tiene que ser obediente. Si el padre dice: de esta manera se hace, entonces no hay opción, no hay derecha, no hay izquierda. Es como el padre dijo, y se hace de esa manera. Nosotros solamente nos limitamos a una sola cosa: a obedecer. Amén. Vamos a ir cerrando. Esto que le voy a compartir ahora lo compartí hace 8 días, en el momento en que hubo aquí mesa del Señor entre colaboradores, antes de que el profeta se fuera de casa, antes de que el profeta saliera para Honduras a este viaje misionero. Esto lo compartí con ellos. Quiero que me acompañe por favor a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Ya lo tiene por allá. Verso 44.
Y vamos a leer hasta el 47, ya lo tiene, vamos a esperar a que lo tenga. Hechos capítulo 2, verso 44, amén. Ok, vamos a darle lectura. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Quiénes eran estos que estaban todos juntos? Eran los que tenían identidad de hijos. Estaban todos juntos, estaban todos en una misma casa, estaban todos absolutamente reunidos, y dice que tenían en común no una cosa ni no dos, sino todas las cosas. Como hijos obedientes debemos tener en común que nosotros hemos sido engendrados para una misión, para una visión, la cual el Padre tuvo desde un principio en su corazón y fue revelada para la imagen paterna que tenemos acá. Y nosotros tenemos que apoyar esa imagen. Es que a mí me parece que si ¿por qué en vez de que este año fuera el año del Real Sacerdocio, por qué no fue el año de la cosecha? Hubiera estado mejor, ¿no? Como que hay que hablar con el profe y decirle que el año tiene que ser... Es más, vamos a quitar la lona y vamos a poner una nueva donde diga año de la cosecha, para que cuando él regrese, así como que qué padre. No, todos debemos caminar en una visión. Todos debemos de estar unánimes, porque ahí el versículo nos dice que ellos tenían en común todas las cosas, y que si alguna cosa salía de uno y decía esta va a ser la estrategia para alcanzar a los perdidos, entonces otro no decía no, si tú dices que hay que llenar un estadio, no, yo digo que mejor hay que llenar la mitad del estadio, no. Si uno decía el Señor me está diciendo que esta es la estrategia, ellos decían pues si ya te la reveló, todos apoyamos, tenemos en común todas las cosas, y la primera cosa que tenemos en común es la visión del avance del reino. Lo vamos a hacer como el Señor te lo indicó. Solamente se limitaban a obedecer, porque tenían mentalidad de hijos, estaban reunidos y tenían en común todas las cosas. Amén. Después sigue diciendo: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y aquí le voy a cambiar, en la casa, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fíjese, estos eran los hijos. Los hijos hacían todo esto. Y usted va a decir, qué tontería, ¿verdad? Pero por medio de esto que hacían, el reino avanzaba. Por medio de esas cosas que usted está leyendo ahí, el reino avanzaba. Y parece ilógico, ¿verdad? Porque ahí no dice que los apóstoles salían a volantear, aunque debemos de hacerlo algunas veces, porque son estrategias que el Señor pone hoy en día. El Señor no dice que salían a tocar las puertas y con la Biblia así en mano. No lo está diciendo ahí, aunque debemos de hacerlo, porque esa es la gran comisión. Amén. Ahí dice, volvemos a leerlo. Ahí dice que perseverando unánimes cada día en la casa y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto, aunque suene tonto, aunque acá en la cabeza no nos cuadre, esto hacía que el reino avanzara. ¿Cómo nos damos cuenta? Por el versículo que sigue, el 47, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Por el testimonio de los hijos que perseveraban unánimes en la casa, se juntaban. Los de allá afuera miraban aquello, miraban esa unión. Los de allá afuera miraban que tenían en común todas las cosas. Los de allá afuera miraban el amor que se tenían los unos a los otros como hermanos, porque eran una familia, la familia de Cristo. Y debido a eso que veían los de allá afuera, estos solitos se venían y se metían y adoptaban la misma mentalidad de aquellos como hijos. Lo que necesitamos acá es lo mismo. Acá como colaboradores, y lo hemos estado procesando y entendiendo, como colaboradores necesitábamos tener esa comunión, necesitábamos tener comunión y tener en común todas las cosas, pero no basta que seamos nada más los colaboradores, porque esto es trabajo de toda la iglesia, y sobre todo, ¿cuántos hijos hay acá? Sobre todo es trabajo de los hijos, es trabajo de los que son hijos, porque el beneficio máximo que vamos a tener como hijos es que el reino avance. ¿Y a mí de qué me sirve que el reino avance? ¿A mí de qué me sirve que vengan 3, 4, 5, 10 personas más aquí a la iglesia? ¿A mí de qué me sirve que se vayan otras 10 o que ya no regresen? ¿A mí de qué me sirve? De mucho, brother. Yo creo que no has leído la palabra. Yo creo que no te has enterado. Yo creo que no te pasaron el boletín. Yo creo que no te pasaron el periódico. Porque la palabra dice que busca primero el reino y lo demás se te añadirá. Mientras el reino avanza, tú avanzas. Si el reino se detiene, tú te detienes. Si el reino no avanza, no avanzamos nadie. Y tú podrás decir, pero pues es que yo veo que siguen viniendo en la tarde los mismos 15, 20 y aún así sigo teniendo mi trabajo. Qué bueno, pero
Pero el reino no es de esa manera. El reino no se mueve porque tengas o no tengas chamba. El reino se mueve en base al testimonio de los hijos y en base a los que se vayan añadiendo, porque nuestro propósito es mostrar que somos la iglesia de Cristo. ¿De qué manera? Entre más seamos, más unánimes, más perseverantes y mostremos eso, la gente allá afuera se va a dar cuenta de que acá hay identidad de hijos, y lo que van a querer ellos también es esa misma identidad, porque ellos van a ver no solamente que tienes chamba, sino que también tienes un coche. No van a ver que solamente tienes un coche, sino que tienes 2 casas. No van a ver que tienes 2 casas, sino también van a ver que tienes una familia unida que ya es salva por Cristo. No van a ver solamente que tienes una familia, sino que estás en una iglesia en la cual manifestamos el cuerpo místico de Cristo. Ellos van a darse cuenta de que nosotros exaltamos y adoramos al Rey de Reyes y que somos fieles como hijos en esta casa. De verdad, hermano, que estamos en el ministerio, y esto al igual no sé si los colaboradores creo que estamos hartos de tener tanto siervo acá en la casa. Tanta persona que venga y se meta acá a Comunidad Cristiana Dulam y diga: nosotros somos hijos del Señor, aleluya, amén, y de repente saquen las garras, de repente saquen la esencia de siervos y digan: es que allá me ofrecieron algo mejor, nos vemos. O que de repente: es que no me pareció lo que dijo, no me pareció lo que hizo, o no me parece esta idea, o no me parece aquello, pues mejor ahí nos vemos. Acá en Comunidad Cristiana, y lo hago personal y les decía, no sé si los colaboradores estén conmigo, pero estamos hartos de que venga gente acá a meterse solamente con la mentalidad de siervos. Necesitamos gente acá con la mentalidad de hijos, con la mentalidad de un compromiso, con la mentalidad de fieles, con una mentalidad de servir al Padre, con una mentalidad de decir: yo no voy nada más o no vengo nada más por lo que puedan pagarme. Y no te estoy hablando de algo material, porque también un pago puede ser el servicio que estás haciendo como mujer, puede ser el servicio que estás haciendo cantando la alabanza. Eso también para ti puede resultar en un pago. Y en el momento en que te bajen de cantar la alabanza, en el momento en que te quiten de la puerta de recibir a la gente, tú te vas a ir. Estamos cansados de eso. Necesitamos acá en la iglesia gente con identidad de hijo, gente que de verdad se la crea, gente que de verdad diga: yo tengo esa posición, gente que de verdad le entre acá en la cabeza y que diga: yo quiero ser una persona de esas, como hijo. Principalmente, ¿por qué? Porque los primeros que se van a dar cuenta de esa mentalidad de hijo va a ser tu familia. Y si no me crees, te voy a poner la prueba bien fácil. ¿Por qué crees que hoy en día tu familia te dice: oye, como que casi ya no te veo en la casa? Oye, ¿qué onda? ¿Qué te dan allá? Pues es que hoy va a ser la comida de la tía Felipa y tú no vas a ir. ¿Por qué? Oye, es que ¿qué crees? Que hoy falleció el tío Roberto y tú no vas a ir. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos mueve acá, a nosotros nos mueve aquel. A nosotros como hijos, es cierto, podremos ir al funeral del tío Roberto, pero primero, como hijos, es lo primero, y lo primero es acá. ¿No me cree? El mismo Señor le dijo a un joven: ven, sígueme. Y el Señor le dijo: sí te sigo, pero dame chance, voy a enterrar a mi papá y regreso. Y le dijo: no, pues estás jodido, mijo, quédate ahí. ¿Sí entiende? Mentalidad de hijos acá. Mentalidad de hijos en el momento en que el Señor te diga: ven, sígueme, diga: sí, Señor, yo dejo todo, vámonos. Porque es un privilegio cuando el Señor te llama a servir. Es un privilegio cuando el Señor te da la identidad de hijo y te da la forma de siervo. Y trabajando en esas dos cosas, combinado con toda la inmensa gracia de Cristo dentro de nosotros, porque Él está dentro de nosotros, hermano, somos una bomba. Pero necesitas creértelo. Necesitas saber que tú tienes la esencia, que tú tienes la misma sustancia, y sobre todo que posees el ADN de tu Padre, que posees ese ADN. Y de esa manera ya no vas a tener que tronarte los dedos diciendo: es que tengo que ser fiel, es que tengo que llegar al servicio, es que tengo que ver cómo le hago. No, el Cristo interior, el Cristo que llevas dentro es el que te va a decir: ¿sabes qué? Tú sabes que hoy no puedes. El mismo Cristo es el que te va a jalar. El mismo Cristo es el que te va a llevar a los servicios. El mismo Cristo es el que te va a llevar para los eventos. Porque recuerde que dentro de 8 días tenemos un evento acá en casa, el próximo sábado. Y ahí es donde se van a ver también los hijos de casa. En esos eventos es donde se ve. En estos servicios, cuando no está papá, es donde se ven los hijos de casa. En estos momentos es donde se ve quiénes de veras son hijos y quiénes afloran la carne de siervos. Y dicen: pues lo siento, yo no estaba preparado para esto. Hoy en día en la iglesia, aquí exactamente, Comunidad Cristiana Dulam, hemos sufrido muchas bajas de gente que se ha ido. Ya le mencioné a una, a mi mamá, y no nada más ella, como 3 o 4 personas más se han ido.
Y lo hemos visto, podemos mirarlo, ya no asisten. Y yo le preguntaba en esos momentos al Señor, por eso surgió este estudio, porque yo le preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y el Señor me mostraba eso, me decía, ¿hijo o siervo? Yo decía, ¿hijo o siervo qué? Sí, tú chécalo, tú medítalo, tú analízalo. ¿Hijos o siervos? Porque el Señor lo que quiere son hijos. Hijos que le sirvan, no siervos que se vayan. Él quiere hijos que le sirvan. Hijos fieles, hijos que hagan avanzar su reino. Hijos a los cuales, y esto es tremendo lo que te voy a soltar y entiéndelo, hijos a los cuales Él pueda depositarles el reino. Hijos a los cuales Él les pueda, fíjese, hijos a los cuales les pueda el Señor confiar su gracia. Hijos a los cuales el Señor les pueda confiar su reino. Hijos a los cuales el Señor les pueda confiar su palabra. Hermano, en aquel tiempo el Señor se fijó en Israel y depositó en ellos su palabra. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Israel? Se la guardó para ellos y dijo, de aquí no sale, esto es para nosotros, todos los demás son gentiles y que se mueran. Por eso es que el Señor dijo, es que no era de esa manera, no era de esa manera. Lo que ustedes tenían que hacer era hacerme conocer en toda la tierra. Por eso es que dijo, me levantaré mejor un pueblo al cual voy a depositar en ellos, pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes. Jeremías 31:31. Ahí los pondré y ellos harán que toda la tierra me conozca. ¿Sabe a quién se está refiriendo? A nosotros. Y después todavía el Señor Jesús, viniendo acá a la tierra, lo remata y le dice a los discípulos, porque al Señor le ha placido darles a ustedes el reino. Fíjese, a gente que no estaba preparada, a gente que no sabía ni cómo, pero era gente que ya había adoptado la identidad de hijos. Y por eso es que el Señor les dice, el Padre le ha placido, le ha dado fíjese más para que me lo entienda, palabra más mexicana, al Padre le dio la gana hacerlo con ustedes, dárselos a ustedes. Es un privilegio el ser y tener una mentalidad de hijo y servirle al Señor, el tener la capacidad de entender. Y esto quiero que te quedes de verdad el día de hoy en tu corazón con esto último. Como hijo es un privilegio que el Señor venga y te diga, toma, te lo encargo a ti. Fíjese nada más qué osadía del Padre, porque nosotros no estamos capacitados muchas veces para eso. Mas sin embargo Él dice, por mi Hijo Cristo que habita dentro de ti, por el Cristo que yo hice habitar dentro de ti y que ahí vive hasta el día de hoy, te entrego esto, te entrego esto, te entrego esto. Fíjese qué confianza del Padre en entregarnos su reino, aun cuando no lo merecíamos, aun cuando no merecíamos este ADN, aun cuando no merecíamos el tener este privilegio. Aún así Él se fijó, puso los ojos en nosotros y dijo, no me importa si estás capacitado o no, yo te voy a capacitar. No me importa si eres capaz o no, yo lo voy a hacer por ti. Tú solamente toma. Y depositó en nosotros el reino, y depositó en nosotros la gracia, y depositó en nosotros la palabra, y juntamente con todo eso nos ha dado la gracia, nos ha dado la responsabilidad de decir, ahora sal a la tierra, sal a todas las colonias, sal a todo el mundo y haz que me conozcan. Eso es lo que el Padre ha depositado en nosotros como hijos, y ahora es lo que tenemos que hacer o tenemos que ejercer. Como sacerdotes tenemos que ejercer el darlo a conocer en todo el mundo. Amén. ¿Cómo lo vamos a dar a conocer? Juntándonos entre nosotros, teniendo esa comunión entre nosotros, porque los de allá afuera se van a dar cuenta del testimonio que hay acá. Se tienen que dar cuenta del testimonio que hay acá. Hace rato te decía, tu familia se da cuenta porque te sales bien temprano y regresas bien tarde. Tu familia se da cuenta porque has dejado de asistir a las reuniones o a las fiestas. Tu familia se da cuenta. Y en cualquier momento le va a entrar la cosquillita y tu pariente se va a acercar por allá afuera y va a decir, creo que aquí es donde se mete este o aquí es donde se mete esta. Vamos a ver qué hay ahí. Y al ver esto, al ver el amor entre nosotros, va a decir yo, ¿por qué no me dijiste desde antes? Yo quiero esto, es lo que estoy necesitando, es lo que estoy anhelando. Amén. Tenemos que dejar de tener la mentalidad de siervos. Tenemos que dejar de tener la mentalidad. Es cierto que somos siervos, sí, pero somos siervos a la hora de funcionar, a la hora de trabajar, no siervos acá. Acá la mentalidad no debe de ser de siervo, debe de ser de hijo. Porque tenemos una esencia, porque tenemos una sustancia y un ADN la cual no nos corresponde a nosotros, sino es del Padre, porque Él nos engendró. Amén. Él es el que nos engendró, Él es el mismo que nos hizo nacer de Él, y Él es el mismo que depositó a ese Cristo de la gloria, a ese Cristo resucitado, a ese Cristo de la gracia, lo depositó en nosotros, y todavía
para amarrar más el paquete y el regalo, dijo: no nada más deposito a Cristo en ti, sino deposito en ti sabiduría, deposito en ti capacidad, deposito en ti mi reino para que tú lo hagas avanzar, deposito en ti mi reino para que tú lo extiendas, deposito en ti mi reino para que me des a conocer a las naciones. Amén. Tenga la mentalidad de hijo. Desde hoy propóngase ser un hijo fiel, no un siervo fiel, porque un siervo fiel cuando le lleguen al precio de otro lado, usted se va a ir. Pero como hijo, aunque alguien venga y le diga: mira, te doy esto si postrado me adoras, y sabe a qué me estoy refiriendo, te doy esto si postrado me adoras, el hijo dijo: no, solamente al Padre hay que adorar, no, solamente mi Padre, solamente Él, solamente a Él. Amén. Póngase sobre sus pies y dele una fuerte ofrenda de palmas a Él. Quédese con eso y empiece a adoptar la mentalidad de hijo. Empiece a adoptar la mentalidad de hijo de Dios. Y dígale: Padre, cierre sus ojos por un momento. En mi abrazo te haces fuerte. Hoy te doy toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza y la adoración. Hoy, Señor, no quiero ser un siervo más. Hoy dame la mentalidad y la capacidad de un hijo fiel en tu casa, un hijo como lo fue Cristo, que fue hijo fiel en tu casa, el cual solamente como hijo se limitó a obedecer, el cual solamente como hijo se limitó a seguir tus normas, a seguir tus reglas, se limitó solamente a seguir lo que tú le decías que tenía que hacer. Ni más ni menos, solamente lo que tú le decías. Hoy, Señor, hoy quiero hacer un compromiso contigo de ser un hijo fiel en la casa. Aún así, Señor, no me importa si me das un beneficio o no me lo das. Solamente con saber que soy tu hijo me basta. Solamente con saber que me reconoces, Padre, como tu hijo. Eso es lo que me basta. No quiero premios, no quiero galardones. Solamente permíteme tener bien en claro en mi mente que soy tu hijo. Permíteme tener claro en la mente que me has hecho acepto delante de ti. Permíteme entender, comprender en mi mente, Señor, esa identidad, esa posición, ese gobierno y autoridad que tú me has dado. Y de la misma manera como me hagas entender esto, permíteme también ejercerlo. Permíteme también llevarlo a cabo, Señor. Porque mientras tu reino avanza, yo avanzo con tu reino. Siempre estaré. Señor, si en algún momento yo he fallado, si en algún momento, Señor, yo no he hecho las cosas como tú me lo has indicado, hoy te pido perdón por eso. Hoy te pido perdón por eso, Señor. Por siempre. Y quiero decirte, Señor, que solamente me voy a limitar a obedecer. Solamente voy a seguir tus indicaciones. Solamente voy a obedecerte porque tú eres mi Padre. Quiero ser ese hijo, Señor, del que tú te sientas agradado. Quiero ser ese hijo del que tú te sientas complacido. Quiero ser ese hijo que cumpla los deseos de tu corazón. Yo te amo. Quiero ser ese hijo. Yo soy tu Quiero ser ese hijo, Señor, del cual tú te puedas sentir bien. Gracias, Señor, porque en